Muy buenos días, estudiantes de grado sexto. En el día de hoy, a través de este video, les vengo a explicar sobre el tema 4, titulado Saber leer la Biblia. Sí, es el primer tema de este segundo periodo o de la unidad número 2. Vamos a conocer más en específico sobre algunas recomendaciones para tener en cuenta al momento de leer la Biblia. Sí, sabemos que por lógica todos los libros se leen del principio hasta el final. Nunca hemos visto o hemos eh, pues cómo vamos a leer un libro de atrás hacia adelante. Entonces la Biblia es un libro único. Sí, ya todos sabemos la Biblia, por quién fue escrita, en cuántas partes se divide la Biblia. Pero más allá de eso, tenemos que conocer que en la Biblia está la verdad. ¿Sí? Que en la Biblia hay muchas historias que nosotros debemos conocer y que ya conocemos. Y que esas profecías y esas revelaciones que están o que fueron escritas se dieron a conocer, se están dando, ¿sí? También vamos a mirar por qué tan real es la Biblia, ¿sí? Porque hay personas o grupos en los cuales se dice que la Biblia es un libro mentiroso, que es un libro que pues no tiene argumentos o todo lo que está escrito ahí fue puro mito, pura leyenda, ¿sí? Entonces vamos a descartar todo ese tipo de mentiras y vamos a poner atención a lo que les voy a proyectar en este video. Entonces, bienvenidos sean todos y disfrutemos de la explicación. Como ya sabemos, la unidad número 2 está compuesta por 3 temas. Y en esta ocasión vamos a estudiar o a explicar el tema 4, ¿sí? Haciendo la continuidad de los temas, pero sabemos que ya estamos en la unidad número 2, o sea, el segundo periodo. Los objetivos de este tema es que vamos a aprender a leer un texto bíblico y reconocer la relación que tiene con los temas expuestos. También vamos a interpretar el mensaje simbólico de un pasaje bíblico y lo vamos a relacionar con el mensaje teológico, ¿sí? Entonces, de esta manera nosotros son los objetivos que vamos a lograr en este tema. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a pasar a la otra diapositiva. Saber leer la Biblia. Muchos dirán, no, profe, la Biblia se lee desde el principio de Génesis hasta el último libro. Sí, puede ser una manera, pero para poder saber leer la Biblia tenemos que conocerla. Tenemos que saber lo que ya ustedes saben y lo que han aprendido en el primer periodo, ¿sí? De que la Biblia es el tesoro de la humanidad, cuántos libros tiene la Biblia, que la Biblia tiene 2 versiones, ¿sí? Una versión católica y una versión protestante, y que cada una tiene diferencias. Y también por quién fue escrita, cuáles son los estilos y géneros literarios que conforman la Biblia. La Biblia no es solamente tú venir y coger el libro, este libro maravilloso, abrirlo y empezar a coger de la mitad. Voy a leer tal libro, es Romano. No, así no, porque después tú no vas a entender o no vas a poder interpretar lo que el mensaje te está diciendo, lo que ese libro te está diciendo. Entonces todas esas cositas que ya hemos dado, todos esos temitas, los vamos a profundizar y los vamos a poner en práctica, ¿sí? Entonces ya sabemos que la Biblia significa
libros, ¿sí? Es una biblioteca andante porque en ella encontramos varios libros, ¿sí? Entonces todos esos libros conforman una sola, que es la Biblia, ¿sí? Que fueron escritos por profetas y otros escritores guiados por el Espíritu Santo, ¿sí? La Biblia está dividida en dos partes. El Antiguo Testamento, que fue escrito mayormente, ya sabemos, en hebreo, y el Nuevo Testamento, que fue escrito en griego y que habla del Evangelio según Jesucristo lo enseñó. Todas esas divisiones nosotros las sabemos, ¿sí? Ya en el primer periodo eso quedó claro, que la Biblia fue escrita por diferentes autores y en diferentes épocas, y que ellos, ese estilo que le impregnaron, ¿sí? Eh, eh, con sus letras, fue dependiendo de cómo Dios se les revelaba a ellos, ¿sí? A todos estos profetas que de alguna manera estaban avisando de la llegada de ese Mesías. Vemos que el Antiguo Testamento es todo lo que ocurre antes de el nacimiento de Cristo, la formación de los primeros pueblos y muchas cosas más y muchas aventuras que encontramos allí, porque la Biblia es muy rica, ¿sí? La Biblia no es aburrida como muchos piensan. El que lee la Biblia se convierte, se vuelve sabio, ¿sí? Entonces, eh, sabemos que para tener claro, eh, para saber leer la Biblia o para poder entenderla y poder interpretar lo que ella quiere transmitirnos, ¿sí? Es que allí encontramos una diversidad de libros y estilos, ¿sí? Están los libros históricos o el género histórico, el género poético o sapiensal, como ya yo les he dicho, los libros proféticos, los apocalípticos y las cartas, ¿sí? Esos 5 géneros o esas diferentes formas de narrar, ¿sí? Porque los libros históricos, cuando tú lees ese conjunto de libros que hacen parte de ese género, tú te trasladas hacia una época, ¿sí? Te vas hacia muchos años atrás, donde tú ves la formación, donde ves el origen de la humanidad, ¿sí? Cómo fue creado el universo, ¿sí? Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, toda la narración que hay eh, dentro de ese capítulo, dentro de ese episodio que conocemos como la creación del mundo, ¿sí? Adán y Eva, el pecado original y todo lo que después comienza a suceder, ¿sí? Los poéticos, pues sabemos que son unos auténticos libros que hablan sobre las virtudes, sobre la muerte, ¿sí? Cantar de los cantares, los proverbios, son esos libros que hacen parte de los poéticos, ¿sí? Que siempre su estilo es narrar sabiduría, ¿sí? En los proféticos ya sabemos que están todos esos profetas mayores o profetas menores que son los portavoz de Dios, ¿sí? A través de ellos Dios se les reveló de muchas maneras y eh, les envió un mensaje para que ellos luego copiaran y lo pusieran en evidencia y lo transmitieran también, ¿sí? Entonces vemos cómo poco a poco vamos profundizando este tema, ¿sí? Y el Apocalíptico, que es el último libro, ¿sí? de la Biblia, ¿sí? Pero a veces no sabemos interpretar este libro, o nos confundimos y creemos que el Apocalipsis de Juan es como que el fin de la humanidad y que los días están contados y que todas las cosas que están pasando es porque es así como lo narró el Apocalipsis.
El Apocalipsis son revelaciones y que tienen un lenguaje simbólico a través de figuras como dragones, caballos, ángeles, pero que al final lo que quieren mostrar es que hay una salvación, ¿sí? De que Dios va a triunfar sobre el mal. Entonces, miren que a veces por no saber o por desconocer de los estilos que hay en la Biblia, nosotros a veces malinterpretamos el mensaje que nos quieren transmitir los autores, ¿sí? Las cartas o las epístolas, como también se llama, son ese conjunto de cartas, obviamente, lógicamente escritas por diferentes apóstoles, ¿sí? Y que se les denominó cartas porque tenían una intención, ¿sí? Tenían un remitente, tenían un destinatario, se terminaban en forma de despedida y que las escribieron los apóstoles para agradecer o para avisar o para dar noticias de, de lo que estaba sucediendo. Entonces, primero, para poder entrar o para poder abrir la Biblia, tenemos que conocer eso que nos aparece ahí en pantalla, ¿sí? Conocer que la Biblia es rica en literatura. Entonces, también encontramos que la historia está en la Biblia, que la Biblia, aparte de ser un libro espiritual lleno de géneros, también está contada la historia de la humanidad. En la Biblia se relatan numerosos eh, hechos históricos o historias que con el paso del tiempo han trascendido a la cultura popular. Por ejemplo, la pelea entre David y Goliat, la destrucción de la ciudad de Sodoma y Gomorra y muchas más. Además, la historia contenida en la Biblia es la narración de la salvación. En ese sentido, ningún relato de la Biblia deja de ser histórico. Entonces, dentro de todo este tipo de, de, de historias encontramos la historia del pecado original y cómo surgió el pecado que nosotros al momento de nacer cargamos con él, solamente lo quitamos cuando nos bautizamos, ¿sí? Ya conocemos todo lo que hay sobre la historia de Adán y Eva, ¿sí? Porque luego, después que Dios ya tenía todo listo, dijo, aquí falta poblar. Creó al hombre, luego ya sabemos la historia que de una costilla saca a la mujer y eh, nace Eva. Y ellos tenían que procrear, ¿sí? Expandir el mundo, pero pecaron, ¿sí? Ya sabemos esa historia y con eso automáticamente nosotros nacimos pecadores o somos pecadores al momento de nacer. La destrucción de Sodoma y Gomorra, para los que no saben, Sodoma y Gomorra fueron dos ciudades que fueron destruidas por Dios. ¿Por qué? Porque en Sodoma y Gomorra abundaba el pecado, un sinfín de cosas, ¿sí? La prostitución, habían bandidos, había de todo lo que de nosotros podemos encontrar como el lado opuesto del bien, ¿sí? Había enfermedades, violaciones, violadores y toda una gran cantidad de cosas que Dios, en últimas, al ver que esta gente no ayudaba, de que la población de Sodoma y Gomorra era un caos, Él destruye esas dos ciudades, ¿sí? Las condena a sufrir y fue quemada por Dios, ¿sí? Entonces son una de las tantas historias que hay en la Biblia. También encontramos el juicio al rey Salomón, la torre de Babel, la lucha entre David y Goliat, ¿sí? La creación del mundo en 7 días, el principio de la Biblia, Génesis,
cómo nos narran esa maravillosa historia de cómo el mundo fue creado en 7 días. Y ya creo que todos pues conocemos cuál es esa historia. ¿Sí? También el diluvio universal, que creo que es el que más conocemos, ¿sí? Que nos habla sobre la misión que le encomienda Dios a Noé, porque se necesitaba de que limpiar la sociedad, el mundo, el pueblo en ese tiempo estaba lleno de pecados, de injusticias. Entonces Dios pone a prueba la fe de las personas que muchos no le creyeron a Noé, sí, y la misión era sencilla: tratar de convencer, ¿sí?, a todas esas personas que no creían y construir un arca para salvar o salvaguardar la población, ¿sí? Entonces, Dios comienza a llover, y es lo que conocemos como el gran diluvio universal, ¿sí? Muchos se han atrevido a decir de que encontraron el arca de Noé, pero bueno, yo todavía no he eh, afirmado eso, pero sí hay documentales que se han eh, puesto en la búsqueda de esa arca, ¿sí? Y hay películas también que hablan sobre eso. También tenemos el episodio cuando Caín mata a su hermano Abel por simple envidia, porque eh, Abel era el más querido por su padre, y Caín, lleno de odio, de pecado, pues comete ese vil asesinato, ¿sí? Miren que todavía no hemos aprendido, la humanidad todavía no ha aprendido a valorar la vida. Entonces, desde muchos años atrás se ven este tipo de acciones. La muerte y la crucifixión de Jesús, sabemos que es el hecho más importante y el que más ha marcado la fe del ser humano, ¿sí? Cuando leemos, cuando el hombre se enteró de que Jesús había resucitado, la fe se divide en dos partes, ¿sí? La fe del cristianismo cambia, y digamos que este es un resumen de todos esos hechos o esas historias narradas en la Biblia, ¿sí? Bueno, entonces pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Cómo sabemos que la Biblia es verdad? Nos hemos hecho esa pregunta. ¿Es la Biblia realmente la palabra de Dios, o es simplemente una recolección de mitos antiguos? ¿Cómo podemos nosotros saber realmente si la Biblia es verdad, si la Biblia fue escrita, si la Biblia fue un simple engaño que se le hizo a la humanidad? Porque ese libro que tenemos en la casa tiene un gran peso. ¿Y por qué peso? No tanto de lo que pesa como libro, sino ese peso histórico, ese peso universal que siempre ha marcado al hombre. La Biblia es uno de los libros que ha ejercido mayor influencia en la historia. Ya todos sabemos que la Biblia es el libro que más se ha leído en el mundo, es el libro que más se ha traducido a diferentes idiomas, y que en la actualidad todavía sigue leyendo y expandiéndose por todo el mundo. Millones de personas creen que es la palabra de Dios, y muchos tratan de utilizarla como el fundamento de su vida. Sin embargo, muchos críticos de la Biblia dicen que es un libro de ficción. Pero ¿cómo sabemos que la Biblia es verdad, o que si la Biblia en realidad existió? ¿Cómo sabemos eso? Pues hay evidencias arqueológicas eh, que dicen de que no es una recolección de mitos. Y la Biblia no es una recolección de mitos inventados acerca de personas que nunca existieron. La evidencia arqueológica ha desmentido repetidamente la idea de que todas las personas, lugares y sucesos en la Biblia fueron algo inventado. ¿Qué quiere decir
evidencia arqueológica, descubrimientos que han hecho los científicos llamados arqueólogos, ¿sí? Los que se ponen a excavar y encuentran restos fósiles, y eso ha evidenciado que la Biblia sí existió. Ahora vamos a analizar o a señalar algunos descubrimientos que han confirmado los relatos bíblicos. Uno de ellos es la inscripción en la roca del Tel Dan. En 1993 y 1994 se encontraron fragmentos de la inscripción de la roca del Tel Dan en la parte norte de Israel. La roca contenía una inscripción con referencia a Israel y la casa de David. Antes de este descubrimiento, los críticos habían puesto en tela de juicio la existencia del rey David que mencionaba la Biblia. Y muchas personas que se oponían, que no creían en la Biblia, habían dicho que el rey David no había existido. Entonces ahí vemos un pequeño fragmento de lo que se descubrió, lo que está evidenciado por la ciencia. ¿Sí? También la piedra de Pilatos, ¿sí? Que muchos críticos menospreciaban la existencia de Poncio Pilato, ¿sí? Y decían que era una figura mítica. Pero en 1961 se descubrió un bloque de piedra caliza en Cesarea con una inscripción contenida el nombre de Poncio Pilatos, y se refería a él como el prefecto de Judea, confirmando así esa verdad, ¿sí? Ese registro bíblico. ¿Sí? Ahí está un fragmento en el cual aparece el nombre de Poncio Pilato en uno de los museos de Europa. Entonces vemos que la arqueología da evidencia de que la Biblia sí existió y que no es puro invento. ¿Sí? Además de eso, de la evidencia arqueológica, también están las profecías. La profecía cumplida nos ayuda a saber que la Biblia es verdad. ¿Sí? Tal vez no existe una evidencia más contundente que la Biblia, de que la Biblia es la verdadera palabra de Dios, que las profecías cumplidas. Muchas profecías han cumplido a través de diferentes profetas, revelaciones que ellos hacían, ¿sí? Las enfermedades, la guerra entre naciones y muchas otras cosas más. Por ejemplo, un fragmento de muchas profecías, por ejemplo, en Daniel 9, 24, 27, conocida como la profecía de las 70 semanas, que señala el año exacto en que Jesucristo comenzaría su ministerio en esta tierra, casi 500 años después de que Jesús, después de que estos versículos fueron escritos. Entonces miren que ahí queda evidenciado, ¿sí? Que la Biblia no es cuentos y no es puro cuento como muchos han dicho o como muchos creen. Bueno, mis queridos estudiantes, entonces espero que el video les haya gustado y que hayan aprendido mucho, ¿sí? Entonces estaremos finalizando este tema la próxima semana y bueno, ya saben, darle un me gusta y espero que hayan disfrutado del video. Que Dios los bendiga y que tengan un excelente día.